Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Timoteo Jiménez y hoy junto con mis compañeros resolveremos un caso en el cual será nuestro examen oral de la materia Derecho Civil. En la parroquia rural de San Miguel, cuatro hermanos heredan una finca de 15 hectáreas. Mientras dos desean dividir y vender su parte, los otros prefieren conservar la unidad productiva. Pero surge un problema. Un vecino alega tener derecho de servidumbre de paso, aunque no haya nada inscrito en el registro de propiedad, por lo cual surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué derechos tienen los copropietarios respecto a la división? Bueno, en el caso planteado tenemos una finca de 15 hectáreas en copropiedad entre cuatro hermanos. Dos de ellos quieren dividir y vender su parte, mientras que los otros desean conservarla como una unidad productiva. Ante esta situación es importante analizar qué derechos tienen los copropietarios según el Código Civil ecuatoriano. Derecho de cada propietario a pedir la división. De acuerdo con el Código Civil, ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Es decir, cada uno de los hermanos tiene derecho a pedir la división del bien común en cualquier momento, aunque los otros no estén de acuerdo. Esto se conoce como el principio de libertad de salir de la copropiedad. Forma de dividir el bien común. La división puede hacerse por mutuo acuerdo entre los copropietarios o en caso de desacuerdo por vía judicial, mediante acción de partición, como le establece el Código de Procedimiento Civil. En este caso, si los dos hermanos que desean conservar la finca no aceptan dividirla, los otros dos pueden acudir a un juez que se ordene la partición. Ahora, ¿es posible vender una parte indivisa? Sí, según el Código Civil, cada propietario puede vender su cuota indivisa, es decir, su parte proporcional del bien, sin necesidad de consentimiento de los demás copropietarios. Sin embargo, no puede vender una parte física específica del terreno si aún no ha sido dividido, porque no se sabe a quién le corresponderá qué parte, hasta que se realice la partición. Preferencia de compra entre copropietarios. Aunque no esté expresamente regulado en otros países, se reconoce de forma general el principio de buena fe y el derecho de preferencia. Si uno de los copropietarios desea vender su parte, debe notificar primero a los otros propietarios, quienes pueden ejercer su preferencia para comprar esa cuota antes que un tercero. Es decir, si por ejemplo yo con mi familia, yo tengo a mi hermana y yo deseo vender eso, primero yo debería ofrecerle a mi hermana antes que a cualquier tercero. La servidumbre de paso alegada por el vecino. Finalmente, si un vecino reclama tener una servidumbre de paso, pero no tiene escritura inscrita, según el Código Civil, las servidumbres deben constar por escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad para tener validez frente a terceros. Si no está inscrita esta, no tiene efecto legal, salvo que pueda probarse como servidumbre legal o posesión continua, no interrumpida durante 20 años. O sea que si no está inscrita, por más que el vecino quiera hacer problema o cualquier otro tipo, si no está inscrita, eso no será válido. En conclusión, los copropietarios tienen el derecho de pedir la división del bien en cualquier momento y también pueden vender su parte indivisa. Si no hay acuerdo, se puede acudir a la vía judicial, como ya lo habíamos tratado igual en videos anteriores, y además es importante que toda la servidumbre esté inscrita para tener efectos legales. Este marco legal garantiza que se respeten los derechos de todos los involucrados en la copropiedad. También surge la interrogante de cómo puede defenderse la propiedad frente al alegato del vecino. Para explicar esto, debemos entender que la propiedad debe defenderse frente al alegato del vecino, apelando a principios del derecho civil patrimonial, a la protección del dominio pleno y al sistema registral ecuatoriano, ya que si éste reclama una servidumbre de paso no inscrita, no le sirve de nada. Por lo cual, primero debemos entender que el derecho de propiedad otorga al titular la facultad de usar, gozar y disponer de un bien, y también excluir a terceros de cualquier intromisión que no esté amparada por la ley. Por lo tanto, si un tercero quiere pretender entrar al predio, debe demostrar legalmente sus derechos. En este caso, el vecino que está alegándolo debe hacerlo. La supuesta servidumbre, si no consta escrita en el registro de propiedad, significa que no se puede oponer frente a los actuales copropietarios, quienes tienen un derecho registrado y protegido, ya que la inscripción es un requisito esencial para la validez y publicidad de los derechos reales, como las servidumbres voluntarias. Además, la ley establece que quien alega la servidumbre debe probar de que se trata de una servidumbre legal
como en este caso, por ejemplo, si su predio no cuenta comunicación directa con el camino público o por lo menos haber ejercido una posición calificada, es decir, pública, continua e ininterrumpida durante el tiempo legal para adquirirla por prescripción. Frente a un alegato infundado como este, los copropietarios pueden ejercer varias acciones de defensa. Una de ellas puede ser la oposición directa al paso, la cual nos dice que si no hay un derecho inscrito, no se puede usar el terreno. También se puede usar una acción posesoria o negatoria, ya que si el vecino intenta entrar, se puede impedir por vía judicial, además de la carga de cargarle la prueba al vecino, el cual debería demostrar que existe una servidumbre legal o posesión continuada por años. Y como un último punto, la invocación del principio registral, lo cual nos indica que lo no inscrito no puede afectar a los copropietarios, por lo cual, para que su reclamo tenga validez, el vecino debe probar dos cosas: que su predio, como mencioné anteriormente, no cuenta con comunicación directa con el camino público o que ha usado el paso público continuo y pacíficamente por al menos 5 años. En conclusión, el derecho de propiedad defiende legalmente, rechazando la intromisión, exigiendo la prueba del derecho a alegar y ejerciendo las acciones jurídicas disponibles, ya que sin un título no inscrito o una prueba insuficiente de uso prolongado, una prueba suficiente de uso prolongado, el vecino no tiene derecho sobre la finca y la propiedad debe defenderse conforme a la ley, el registro y la posesión legítima, utilizando estrategias de defensa como el rechazo por falta de inscripción, la acción judicial posesoria, la negatoria o reivindicatoria y exigir pruebas al reclamante. Gracias. Esta es la tercera pregunta. ¿Qué acciones y pruebas pueden presentar para sustentar su posición? Perfecto. Este momento voy a ponerme pues en el rol del vecino y voy a alegar la existencia de la servidumbre de paso sobre la finca heredada, aún sin que exista una inscripción registral. Bueno, en este caso es fundamental ejercer un derecho que no nace de la confrontación, sino de esta necesidad legítima del uso pacífico y prolongado, ¿sí? De una vía de paso que durante décadas ha estado construida como el único acceso real y efectivo al predio. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros? Me refiero a un derecho de servidumbre de paso, el mismo que legalmente es construido por la costumbre, es legalmente construido por la necesidad y fundamentalmente por el reconocimiento tácito de quienes por generaciones compartieron la tierra como vecinos. Sí, es verdad que no consta inscrita en el registro de propiedad, pero el ordenamiento jurídico ecuatoriano en verdad que reconoce que las servidumbres pueden construirse no solo como una escritura, no solo con escritura pública, sino también por prescripción adquisitiva. Esto está escrito en el Código Civil. Entonces, eh, entiendo que la falta de inscripción no niega la existencia de este tema, pues como señala el propio Código Civil, la inscripción tiene efectos frente a terceros, pero no extingue los derechos legítimamente adquiridos por un buen uso prolongado, de por años en este caso. En este sentido, es necesario reconocer por la vía judicial o extrajudicial el derecho de la servidumbre, considerando que existen pruebas claras, verificables y fehacientes. Por ejemplo, una de las pruebas son testimonios de vecinos y antiguos trabajadores de la propiedad, que pueden dar una fiel versión del uso continuo, de un uso pacífico y no interrumpido del paso.
en este caso por más de 20 años, como lo exige la prescripción extraordinaria. Otra prueba clara son los planos catastrales históricos y fotografías aéreas, claro, que, que identifican el trazado del camino usado por las generaciones, eh, y se lo puede determinar fácilmente mediante catastro municipal de forma gráfica, mediante el geoportal web que tiene el GAT municipal. Otra prueba verificable es mediante un peritaje topográfico y de acceso rural. En esta prueba vamos a demostrar que el predio se encuentra en condición de encierro y es muy dificultoso el acceso. Y es por eso que se había en cuestión construir la salida más lógica y menos onerosa. También podemos poner una prueba como las actas notariales, ¿no? Que documentan las inspecciones y declaraciones voluntarias de los vecinos, que reconocen este paso como parte del entorno productivo y vecinal de una manera tradicional. Compañeros, yo creo que se trata del ejercicio de un derecho real de este paso necesario. Este paso que siempre ha existido y que siempre ha sido respetado por los anteriores propietarios, quienes indudablemente jamás se negaron al acceso. Es por eso que sería importante solicitar que se reconozca el derecho a la servidumbre de paso sobre el trazado históricamente utilizado, que se disponga de una formalización e inscripción para dar seguridad jurídica a todas las partes involucradas. Y en el caso de una negación infundada por parte de los copropietarios, se garantice el derecho del vecino del acceso mediante las vías judiciales correspondientes. Yo creo que con esta exposición no se busca un conflicto, sino más bien un reconocimiento legal a una realidad práctica y socialmente aceptada, no por ahora, por décadas, compañeros. Con respecto a si existen limitaciones al dominio que deban considerarse en este caso, sí, en este caso existen varias limitaciones al dominio que deben considerarse. A continuación, les voy a explicar las principales. Como número uno tenemos a la copropiedad, ya que la finca está en copropiedad entre los cuatro hermanos, lo que implica que ninguno de ellos puede disponer libremente de una parte material del bien sin un acuerdo entre todos o sin proceder legalmente a la división. El Código Civil ecuatoriano establece que ningún copropietario puede alterar la cosa común ni disponer de una parte determinada sin la común voluntad de los copropietarios o sin realizar una división judicial o extrajudicial del bien. Como punto número dos tenemos una posible servidumbre de paso. Debido a que un vecino alega tener servidumbre de paso, aunque no exista una escritura registrada, esto podría constituir una servidumbre legal, voluntaria o por prescripción, aunque no esté inscrita. Si el paso se ha ejercido de manera continua, pública y pacífica por más de 5 años, podría constituir una servidumbre adquirida por prescripción, lo cual limita el uso o goce del terreno por parte de los propietarios. Esto requiere una verificación legal fáctica, por ejemplo, con testigos, planos, y determinar que existe un uso prolongado para determinar si bien efectivamente existe una limitación jurídica al dominio. Otro punto tenemos las normas de los GATS municipales o parroquiales, aunque en este caso no se menciona directamente si San Luis tiene una ordenanza parroquial o municipal que regule la división mínima permitida de los terrenos rurales. Eso también podría limitar la posibilidad de dividir el terreno en partes más pequeñas. Como conclusión, sí existen limitaciones al dominio en este caso, como la copropiedad, que impiden decisiones unilaterales sobre la venta o división, la posible servidumbre de paso del vecino, que debe ser investigada, las normas legales administrativas locales sobre el funcionamiento de los suelos. Todas estas deben ser consideradas antes de tomar una decisión sobre la venta o división del inmueble. Esta sería nuestra participación como grupo en el examen final oral de
derecho civil. Bien, muchas gracias.